Bienvenidos jóvenes de segundo básico a la clase del día de hoy. Vamos a dar inicio con el tema que tenemos preparado para ustedes. El día de hoy hablaremos de un tema que para muchos quizá va a ser un poco extraño, nunca lo habían escuchado, quizá algunos otros lo han leído en algún libro de algún tipo de literatura antigua. Y son las famosas cruzadas. De hecho, se habla de las cruzadas y la conquista del Oriente Medio. En sí ese es nuestro tema general. El día de hoy hablaremos directamente de qué fueron las cruzadas, a qué se referían estas famosas guerras en sí en la antigüedad, ¿verdad? De hecho, hablamos de que estas guerras se dieron después de Cristo y vamos a ver que el por qué, la razón de estas cruzadas. Empezaremos hablando de que una cruzada era una serie de guerras religiosas. Ahora bien, ustedes me dirán, pero ¿cómo la religión en guerra o qué pasaba? Exactamente, impulsadas por la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica en contra de los musulmanes. En este caso, ustedes recordarán hablar un poco o haber escuchado un poco acerca del Islam. Pues básicamente lo que ellos querían era apoderarse nuevamente de territorios. Y ahora hablamos de qué territorios. Su objetivo principal era recuperar la Tierra Santa, es decir, básicamente todos los lugares en los que había habitado Jesús, ¿verdad? O había vivido alguna de esos, algunas anécdotas que ellos tenían. De hecho, también querían recuperar algún tipo de objetos, algún tipo de manuscritos. Todo esto era el objetivo en sí de la Iglesia Católica, recuperarlo de los musulmanes. Ese fue el motivo por el que se iniciaron las cruzadas. Posteriormente veremos cuál fue la primera cruzada en el año 1095. Tuvieron lugar durante un periodo de casi 2 siglos, es decir, estamos hablando de un poco más de 200 años en el que se dieron estas cruzadas. Empezaron en el año 1096 y finalizaron, es decir, ya con una relevancia un poco menor, un poco menos de fortaleza, en el año 1291. Ahora bien, todas estas cruzadas, como yo les decía, el objetivo principal era poder rescatar o quitar de los musulmanes las tierras en las cuales había habitado Jesús. Sin embargo, empieza todo esto en el año 1095, teniendo a Bizantino Alejo I como rey. Él lo que solicitó básicamente fue la protección del Papa Urbano II. Lo que el Papa Urbano II, ustedes recordarán o han escuchado acerca de cómo fue que Carlomagno protegió también al Imperio Romano. Pues algo así fue lo que se dio cuando el Papa Urbano II le pide a Bizantino Alejo I que lo defienda o que lo ayude en sí a recuperar básicamente estos territorios. Es ahí donde inician las cruzadas. A todas las personas que iban en estas cruzadas, a los que iban pues en la guerra, ¿verdad? Los ejércitos, básicamente se les llamaba cruzados. Y los cruzados recibían un indulto o un perdón por parte de la Iglesia Católica, hablando de que se les iba a conceder básicamente el perdón de los pecados. Eso era lo que ellos les ofrecían, ¿verdad? Que al ir, básicamente al convertirse en cruzados, se estaban totalmente limpiando de sus pecados. Fue así como se dieron las cruzadas. Posteriormente estaremos hablando un poco más de este tema. Les dejo la hoja de contenidos para que ustedes puedan leer un poco más. Que Dios les bendiga y nos vemos en una próxima ocasión.